seguimos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate. Dios le bendiga, amada audiencia de Radio La Predicadora. Gloria a Dios de poder estar aquí nuevamente, compartiendo esta hora para leer la palabra de Dios y que juntos podamos recibir lo que Dios tiene para esta tarde, para nuestras vidas. Y bueno, como quizás no nos conocés, somos de la iglesia, soy de la Iglesia Camino Nuevo. Mi nombre es Claudio y somos de Ciudad Evita. Y este programa se llama Punto de Unión. Más allá de las diversidades de metodologías que hay dentro del Evangelio, ¿no? Porque la verdad que es un abanico extremadamente grande, refiriéndome a las denominaciones, ¿no? Presbiterianos, pentecostales, bautistas, y cada uno con su metodología. Hay un punto que nos une a todos, que se llama Jesucristo. Más allá de las metodologías, tenemos algo que nos une, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien alabamos y adoramos. Y bueno, vamos a compartir palabra para que sirva de edificación para nuestras vidas. Gloria a Dios. Y el Señor me daba en mi mente, ¿no? En mi corazón, de leer en Mateo 25 el pasaje de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes. Realmente hace un tiempo que no estoy asistiendo a la radio, estuve unos problemitas personales, después problemas de salud. Referido al trabajo, todo bien, no hay ninguna dificultad muy grande, pero quizás es algo que está desparramado en la población, ¿no? Que es la gastroenteritis viral. Realmente nos tocó a mi esposa y a mí y no la pasamos nada bien. Pero las oraciones de los hermanos estuvieron ahí firmes y podemos salir y estamos nuevamente en marcha. Gloria a Dios y felices de estar nuevamente en esta casa. Y bueno, contento de poder volver a asistir aquí a la radio. Gloria a Dios. Si ya lo buscaste en Mateo 25, verso 1, vamos a leer. Y que el Espíritu Santo nos lleve a donde nos tenga que llevar. Amén. Dice así la palabra, leo en el nombre de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremendo, ¿no? Pasaje realmente y dicho por el Señor Jesucristo,
Yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960 y lo que está escrito en rojo es lo que dicen que Jesús lo dijo, ¿no? Yo lo creo así. Y el mismo Jesús dice: velad, porque no sabés cuándo, día ni hora, ha de venir el Hijo del Hombre. Qué tremendo, qué tremendo. Y esto me sirve, o nos sirve a todos, para poder reflexionar y en algo más allá de tu denominación y tu forma de entender la palabra. Vamos a coincidir de que estamos en la última parte o llegando al límite del tiempo de la gracia. Ya los tiempos están por cumplirse, hermanos. Tomando siempre la palabra de Dios, no vamos a hacer análisis. La Biblia no es para hacer análisis humano, sino es para leer y que el Espíritu Santo nos traiga revelación, nos traiga luz. La misma palabra explica la palabra, la Biblia explica la Biblia. Entonces, teniendo en cuenta también lo que dice la Biblia, si podemos compartir en el libro de Daniel, capítulo 9, las 70 semanas de Daniel, gloria a Dios, ahí hay muchísima información con respecto de lo que estoy diciendo, de el tiempo de la gracia, el tiempo de que todo se va a acabar, hermanos. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y estamos llegando al final del tiempo de la gracia. Leyendo el capítulo 9 de Daniel entendemos que el Señor revela por medio del ángel los planes que Él tiene con Israel, con los judíos, con Israel, no con la humanidad. A la humanidad afecta, más vale, pero el trato, la palabra, las determinaciones de Él, el trato son con su pueblo, Israel. Su pueblo legítimo y verdadero son los judíos. Fíjate en el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Se refiere a Daniel. Daniel, el ángel, viene a transmitirle lo que Dios se había determinado. Le revela a Daniel en una forma entendible, parte para él, pero parte no, porque iba a ser sellada para los últimos tiempos, lo que está determinado para Israel. O sea que las 70 semanas de Daniel están determinadas puro y exclusivamente para Israel. Y desde que se dio la orden para reedificar la ciudad, en Nehemías, cuando Artajerjes le da la orden o la autorización a Nehemías para volver a Jerusalén y construir los muros, reedificar la ciudad, desde ese momento hasta la cruz, que Jesús fue expuesto en la cruz, ahí se cumplieron 69 semanas, 483 años, porque son semanas de años, no semanas de días. Los hebreos tienen, o los judíos tienen, ese calendario, se manejan con un calendario distinto al nuestro, tienen 5 días menos comparado con el calendario gregoriano que nos manejamos nosotros. Ellos se manejan por las lunas, no por el sol, y como te decía, ellos también se manejan por semanas de días y semanas de años. Estas 70 semanas son semanas de años, y hasta que Jesucristo estuvo en la cruz fueron 483 años. Ya está comprobado, está certificado, y es la profecía más precisa que el Señor ha revelado. Ahora bien, dijimos que son 70 semanas, 490, y se han
cumplido hasta que Cristo estuvo en la cruz, 483. Hay 7 años que quedaron pendientes. Desde ese preciso momento hasta, si lees el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Después viene el detalle de esa semana, ¿no? Que es: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En esa última semana que se tiene que cumplir, por eso el tiempo de gracia, que es en el que estamos viviendo nosotros, va a llegar un momento que se va a terminar. No sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que estamos en el tramo final. Pueden ser 20 años, 50, 5 meses, 2 días, 2 años, no sabemos. Pero estamos llegando al final de ese tiempo de gracia, que es para que la iglesia se termine de santificar, porque Cristo vendrá a buscar a su pueblo, a su iglesia, y se harán las bodas en el cielo, no acá. Acá no va a ser eso, va a ser en el cielo. O sea que va a haber un grupo grande de personas en todo el mundo que corresponden a la iglesia de Jesucristo, que será quitada, será llevada. Y este pasaje que leímos de las 10 vírgenes justamente trata de eso, de que nos damos cuenta por cómo Dios plantea su palabra y el tipo de vida que nosotros tenemos que llevar, que hay muchas personas que están comparándose con las vírgenes insensatas, que no están cumpliendo con las cosas de nuestro Dios. Si bien la salvación es por gracia, por eso estamos en el tiempo de gracia, Jesucristo le dijo a Nicodemo de que si no nacieres de nuevo no verás el reino de los cielos. O sea que es necesario un nuevo nacimiento. Cuando uno recibe a Cristo en el corazón, dice Romano en capítulo 9, verso 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea que es confesar con mi boca pero creer en mi corazón. Ahí es donde se produce, y la persona que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y de ahí en adelante son todas hechas nuevas. El que no nace de nuevo dice que no puede ver el reino de Dios. Y no hace falta estar en el cielo para ver cómo Dios está obrando, cómo Dios obra, ¿verdad? Cómo Dios tiene un mover muy fuerte aquí en el planeta por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es parte de esa Trinidad. Dios mismo en su Espíritu está trabajando aquí en la tierra y vemos cosas maravillosas. Sí, ya sé que alguno que no cree en la palabra estará diciendo: ¿y por qué hay guerra? ¿Y por qué hay hambre? ¿Y por qué hay esto? ¿Y por qué suceden estas cosas? ¿Y por qué hay enfermedades terminales tan penosas y tan tristes? Miren, Jesucristo vino acá a salvar las almas. Y para que el alma sea salvada, en Juan capítulo 3, 16 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que Cristo vino a hacer una u otra cosa. Es verdad, mientras él estuvo aquí en esos 3 años y moneda, hubo milagros, prodigios, maravillas que él hizo. Hubo realmente un mover muy grande de poder en sanidades, en prodigios. Pero no quiere decir que Jesucristo haya venido exclusivamente a eso. Lo que pasa que, como decía, y que no quiero que se ofenda a nadie, ¿no? Pero nos metieron en una atmósfera milagrera, ¿verdad? Como que Dios es milagrero y solamente tiene que hacer milagros. Pero la función que Cristo vino a cumplir aquí en la tierra no es hacer milagros. Y de cierto hay evidencia de eso. Te puedo mencionar el estanque de Betesda,
donde dice que en esa fiesta de los judíos había en el estanque personas con distintas enfermedades, pero el Señor Jesucristo entró y puntualizó en uno solo, que no vino no tenía poder de sanar a todos. Por supuesto que tenía poder, si quería, Él decía que todos sean sanos, y iban a ser todos sanos, pero Él vino a sacar a uno solo nada más. Y así es como está, comparado con las 10 vírgenes y en el estanque de Betesda, así es como está mucha cantidad de la iglesia estancada en el estanque. Están ahí metidos, ¿verdad? En esa atmósfera esperando el milagro solamente. Y no pueden apreciar lo más importante que hizo Jesús, porque el hacer un milagro, una sanidad, un prodigio, una maravilla, como convertir el agua en vino, como hacer que el mar se calme, como resucitar un muerto. Hay algo mucho más importante que todo eso, que es la salvación del alma. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, y muchas veces, metido en esa atmósfera milagrera, nos olvidamos del milagro más grande que el Señor hizo de salvar nuestras almas, de sellar nuestras almas. Estamos sellados por el poder, por el Espíritu Santo. De hecho, en Apocalipsis 9 habla de que va a haber unas langostas en el tiempo del fin, ya, ¿no? Que se le da instrucciones a esos bichos feos de que no dañen la vegetación, nada verde, ni a los que tienen el sello de Dios en la frente. O sea que después otro día podríamos hablar quiénes son los que tienen ese sello de Dios en ese tiempo, porque no descuidando, como las vírgenes prudentes, cuando Cristo venga por segunda vez y quede en el aire para retirar a su esposa e ir al cielo a celebrar 7 años, en el cielo va a haber bodas y aquí en el cielo va a haber tribulación. Como dice en Daniel 9, el último versículo que leí, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador. O sea que, si bien el desolador va a estar trabajando desde el comienzo de la tribulación, lo trabajará de una forma oculta, ¿verdad?, hasta que se lleguen a los 3 años y medio. Y ahí sí él solo va a querer, se va a deshacer de las naciones que lo llevan al poder, y va a quedar él solo esos 3 años y medio, y va a ser, fíjese en la palabra que se utiliza aquí, desolador. Por otro lado de la Biblia dice la bestia. Realmente una persona no es una persona, es el mismo diablo, principados dentro de esa persona, haciendo estragos, maldades, llevando al mayor de los sufrimientos a la humanidad. Pero hermanos, nosotros no vamos a estar ahí. Hay mucha evidencia bíblica que la iglesia de Cristo será tomada. Por eso es necesario estar como las 10 vírgenes prudentes, ser prudentes, velar, mantenernos. Hay un versículo en Lucas capítulo 21 que nos ayuda a reforzar esto que estamos leyendo, ¿no? Ya la misma palabra ya está hablando y está revelando lo que Dios quiere que se revele. Lucas 21, ahí lo busco, lo encuentro. Acá estamos. Y versículo 36 dice, Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. De estas cosas que vendrán, y de entrar en pie delante del Hijo del Hombre. Leemos de nuevo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis dignos, tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
O sea que si no estamos siendo del todo prudentes en este tiempo, que es la parte del fin, no sabemos exactamente día y hora, pero por lo que la palabra dice, y en un momento Jesucristo los regaña o lo llama la atención a los discípulos, le dice, ustedes conocen el tiempo, cuando ven las nubes en los aires, en el cielo, los arréboles, saben que va a haber lluvia, que va a haber calor, que va a suceder esto, a suceder aquello. Y no saben distinguir este tiempo. Wow, los levantó en peso porque ellos estaban ante el mismo Salvador, ante el mismo enviado de Dios, el Mesías, y no lo podían distinguir a simple vista. Así estaba todo el pueblo, de hecho terminó crucificado Jesucristo. Gloria a Dios. Pero era necesario que también, porque había un testamento, y para que el testamento tenga vigencia, el testamentario tiene que morir. Era necesario que Cristo pueda morir, pero Él resucitó. Entonces el testamento entró en vigencia, que es un documento legal, ¿verdad? Eso es un testamento. Busca en tu diccionario lo que quiere decir testamento. La Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Entonces, para que entre vigencia el Testamento Nuevo, era necesario que se cumpla lo que estaba escrito, que muera el Mesías, pero que resucite. Y resucitó, ¿verdad? Entonces, el Testamento entra en vigencia y el enemigo no quiere que vos te asesores, te informes, que lo leas. Por eso cada vez que lees te da pereza, no entendés mucho lo que dice, porque la verdad, hermano, es un trabajito leer la Biblia, porque no se trata de leer, nunca leo un pedacito y quiero entender todo, no. Se trata de leer y orar y leer, y el Señor después, todo lo que yo voy leyendo, ahí el Señor empieza a traerme luz y empiezo a hilvanar y a unir esto con aquello, y ahí la misma Biblia te empieza a explicar la Biblia. Esto es público, hermano, cualquiera lo puede hacer, pero no todos tienen el llamado para hacerlo. Esa es la realidad. Dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios, porque lo recibí a Cristo en mi corazón, me dio la potestad de ser hecho hijos. Entonces como hijos, dice que eso es derecho y autoridad, ¿verdad? Derecho y autoridad. Entonces en ese derecho, yo tengo derecho de informarme lo que mi Padre tiene para mí y tiene para vos. Por eso en ese derecho, los hijos de Dios, que es un regalo del cielo ser un hijo de Dios, porque si no, fíjate toda la gente que no cree en el Señor, pero hay un remanente que sí cree, y ahí estamos nosotros, creyendo, y es hermoso poder informarnos y poder recibir esa luz del cielo para poder comprender, ¿verdad? Y en este tiempo estamos como esas 10 vírgenes. 5, hay una parte del pueblo que es sensato, que busca como tiene que buscar, y la otra sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Eso es lo peor. Porque dice que las insensatas, claro, son perezosas, como que no le dan mucho valor a la cosa, tomaron las lámparas pero no llevaron vasijas con aceite. En cambio las prudentes tomaron la precaución de tener aceite en sus vasijas, las lámparas cargadas, pero aceite en sus vasijas. Pero las insensatas no sabían que tenían que llevar aceite, pero no lo hicieron. Y así hay mucho pueblo de Dios que sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Por eso es que está estancado. Está estancado. Las 10 vírgenes estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando
las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre, eso lo dice la Biblia, ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre, eso lo dice la Biblia, y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre, eso lo dice la Biblia, y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre, eso lo dice la Biblia, y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Cristo te está llamando, no lo pienses que se hace tarde, este mundo te ofrece engaño, pero Cristo te está esperando. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. ¿Te estás preparando? Te estás preparando porque el Señor viene en cualquier momento, hermano, en cualquier momento. Tomando en cuenta lo que decíamos, refiriéndonos a la profecía de las 70 semanas de Daniel, de que estamos en el tiempo de gracia, en Romanos capítulo 11, verso 5, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Qué tremendo, hermano. Estamos llegando ya a ese límite del tiempo, ¿verdad? Y debemos aprovechar. Estamos a tiempo todavía de poder corregir, de ponernos a cuenta con el Señor, si hemos estado distraídos, si le hemos dado prioridad a otras cosas, ¿verdad? Si nos hemos dejado llevar por las corrientes de este mundo. Pidamos ayuda al Espíritu Santo para volver a la corriente del Espíritu, volver otra vez a ponernos en común unión con el Señor. El Espíritu Santo, Él es fiel, Él es amigo, Él es ayudador, consolador. Él nos da la fuerza para poder pedir perdón. Muchas veces falta fuerza para pedir perdón. Debemos reprender ese espíritu de soberbia, de no querer reconocer que hice esto malo, aquello malo, me equivoqué. Yo me he equivocado un montón de veces, hermano, un montón de veces, inclusive al comienzo del pastorado, por la euforia del servicio, por la vorágine,
¿verdad? He dado rienda suelta a los sentimientos y he cometido errores, los cuales he pedido perdón, ¿no? Primeramente a nuestro Dios, por la inexperiencia, por falta de asesoramiento, por quizás en decir, oh, ahora ya soy pastor, yo hago como quiero, y uno se equivoca, hermano. Uno realmente comete errores, los cuales siempre el oído del Señor está atento en aquel que viene arrepentido a decir, Señor, te pido perdón porque reconozco que me equivoqué. De esta manera que lo hice yo o en otras áreas, ¿verdad? En otras áreas. El otro día en una charla en la iglesia, nosotros los días miércoles tenemos un encuentro muy especial porque es sentarnos en una mesa, unimos las mesas, nos sentamos y compartimos palabra, siempre con orden, ¿no? Y se tocó un tema que realmente es muy vigente en este tiempo. Hay mucha gente que no se congrega, porque quizás se ha dado cuenta de que de parte de los líderes están haciendo cosas que no son debidas, que son incorrectas, y se ofendieron y se fueron. Y acá podemos, voy a traer un poquito de esa conversación, ¿verdad? Para que podamos entender más. Se ofendieron y se fueron, y se empezaron y hay un montón de estos grupos que se reúnen en comunidad, no van a ninguna iglesia, y se reúnen a compartir palabra de Dios, y dicen en el trabajo, en el estudio, en amistades, y eso tampoco es bueno, hermano. Vos dirás, no, pero está bueno reunirse en comunidad, pero no es bueno, porque nosotros tenemos que ser parte de la iglesia. Nosotros cuando vamos a la iglesia, hermano, no tenemos que prestar atención al hombre. No tenemos que mirar a los costados. Lo que hace fulano, lo que hace mengano, lo que hace la diaconisa, lo que hace el diácono. Nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos y enfocarnos en Cristo, oír la palabra, lo que Dios tiene para hablar en ese día. Porque yo necesito ser parte de la comunidad. Y si yo veo errores, ahí es donde yo me tengo que poner a trabajar. ¿Para qué el Señor te hace ver errores? ¿Para que te ofendas y te vayas? El Señor te hace ver errores para que vos te puedas comunicar más fuertemente con Él en oración y que te dé una palabra reveladora a Él para que vos puedas confrontar ese error en amor y en corrección. No en conflicto, no en discusión, no en prepotencia. No para que huyas de la iglesia. Para eso Dios no te muestra los errores. Dios te muestra para que, ya que te reveló, te hace ver de que están equivocados, que está mal, que eso no corresponde, ¿verdad? Entonces ahí es cuando, Señor, me mostraste esto, te pido por favor que me ayudes, que uses mi vida para corregir esto, porque son tus hijos, vos los escogiste, porque nadie viene al Padre, o nadie viene a Cristo, mejor dicho, si no es enviado por el Padre. Y si el Padre lo envió es porque lo escogió y lo envió a Jesucristo. O sea que fueron escogidos por Dios. ¿Están haciendo cosas equivocadas? Bueno, oremos al Padre para que podamos ayudar a revertir esa situación. No para que huyamos y salimos y empezamos a criticar y a hablar a espaldas y nos hacemos los enojones. Eso no es de un hijo de Dios, hermano. El hijo de Dios tiene que dejar que fluya el fruto del Espíritu, que es maravilloso en Gálatas 5:20. Es tremendo lo que el Señor nos dice con respecto del fruto del Espíritu. 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es, fíjate hermano, prestemos atención, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea que si el Señor me muestra que esto está mal, entonces no es para que inmediatamente vaya a buscar otro lugar para sentirme cómodo, porque
tampoco es beneficioso para mi vida buscar un lugar donde esté cómodo. Entonces, ¿qué? Busco un lugar donde estar sentadito, cómodo. Quédate en tu casa, hermano, si buscas eso. La verdad. Con todo respeto te lo digo, ¿no? Respeto y amor. Porque la iglesia no es para estar cómodo, la iglesia es para trabajar. Ah, no, pero yo quiero predicar, yo quiero hacer... No, no hace falta de que salgas a predicar. Ponete a trabajar en oración para que Dios te pueda revelar cómo revertir ese error que estás viendo. Ya sea hasta en el pastor o en alguien de la iglesia, un hermano mismo que vos ves que tiene una doble vida, para que con mansedumbre, con amor, con paciencia, con templanza le puedas hablar, no de tu experiencia de vida, sino que le pueda traer la palabra correcta. Mira, Dios dice esto. Y le lees para que sea Dios hablando y en esa vida como espada de dos filos cortando, hermano. Cortando lo que está mal para que esa persona pueda ser libre. O ese pastor atado en confusión pueda ser libre. Es tiempo, hermano, de ponernos a trabajar en esta área. Enseguida todos quieren ser ungido de esto, ungido de aquello, ungido de lo otro. No, hermano, hace falta que Dios te unja del cielo. Porque si Él te muestra el error, primero verifica de que sea un error. Señor, esto es un error. Yo entiendo mal, a ver, Señor, ayúdame. Por lo que está escrito, ¿verdad? No yendo en chusmerío y hablando con otro, che, ¿sabés que en mi iglesia esto, aquello, lo otro? No, hermanos, no se procede de esa manera. Se procede con madurez. Si yo estoy viendo un error es porque, no es para que te agrandes, es porque subiste un escalón, hermano, y eso es buenísimo. Subiste un escalón. Entonces, asegúrate que realmente el escalón que subiste es en el escalón correcto y Dios te está mostrando de una óptica diferente que lo que se está haciendo está mal. Entonces, tu fuerza y tus ganas tienen que estar en poder corregir eso. No en salir a criticar, en salir a blasfemar. No sé si estás entendiendo, hermano, hermana, de cómo debemos proceder. El Señor viene a buscar este fruto, personas con este fruto, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Ya sé que la fe sin obras, ¿verdad?, es vana. Claro que sí. Porque realmente yo tengo que creer y tengo que actuar. No tengo que creer y quedarme quietito, tengo que creer y tengo que actuar. Si no, tenemos el caso de los 10 leprosos, pidieron a la distancia ser sanos, el Señor le dice, bueno, ahora vayan al sacerdote, preséntense y paguen lo que tengan que pagar, porque así es como se solucionaban las cosas en aquel tiempo, de llevar los palominos para hacer las ofrendas correspondientes. ¿Cuándo fueron sanos? Cuando el Señor le dijo en el momento, vayan y presenten al sacerdote, o dice la Escritura que mientras iban caminando se dieron cuenta que se iban sanando, porque se movieron en fe, actuaron en fe. Así tiene que ser nuestra vida, hermano, actuar en fe, fe y obra. Pero la obra de Dios, hermano, no queriendo yo hacer cosas a mi manera. Así no. Debo saber separar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Si bien 2 Timoteo capítulo 3, 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, se entiende, el Antiguo y el Nuevo, y eso nos ayuda a poder, dice, y útil para enseñar, para redarguir, corregir. Qué tremendo, ¿no? Constantemente estamos aprendiendo y la misma palabra nos va corrigiendo. Eso es fundamental, aceptar corrección, hermano. ¿Verdad? Poder ser corregidos por la palabra de Dios es fundamental. Él lo hace en amor, lo hace con paciencia, ¿verdad? Pero también la humildad de reconocer, sí, Señor, me he equivocado. Por eso te decía, estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo para
para que esto que venimos hablando, de que ya estamos en el último tiempo, gloria a Dios, podamos tener corrección. Entonces nos corregimos y nos mantenemos firmes en oración para que seamos tenidos por dignos para ser quitados de lo que se viene, hermano, porque leíamos ahí en las profecías de Daniel, esta última semana pendiente va a ser brava, pero esos últimos 3 años y medio de la ¿cómo se dice? De la tribulación, que será la gran tribulación en los 3 últimos años y medio, va a ser terrible y estará encabezada por el desolador. ¡Wow! Esto va a ser bravo. Entonces, estamos a tiempo, pero del tiempo justo de poder cambiar de actitud, que lo que es la palabra arrepentirse. Cambiar de idea. Cambiamos de idea. Damos vuelta a la hoja, ¡pum! Empezamos de nuevo. Señor, me equivoqué, reconozco muchas cosas de las que vengo haciendo, no las debía haber hecho, reconozco que te descuidé, hace tanto tiempo que no oro, hace tanto tiempo que no leo, dejé de congregarme, me empecé a juntar con personas que no convienen, me empecé a dejar llevar por las corrientes de este mundo. Pero quiero volver, Señor, dame la fuerza, ayúdame. Y el Señor es fiel, hermano, el Señor es fiel, el Espíritu Santo está ahí esperando, ¿verdad? Él siempre está ahí para ayudarte, para ayudarme. Él nos ayuda, gloria a Dios. Le mandamos saludos a nuestro hermano David, que está saludando en esta tarde. Saludo, hermano, Dios te bendiga mucho, gracias por acompañar. Y le vamos a pedir a Mauro, ¿otro tema tenías? ¿Había otro temita ahí o entendí mal? Gloria a Dios. Vamos con otro tema, en la misma línea. Gloria a Dios. Y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite duda. Santo. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. ¡Aleluya! Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en ti, tú danzas como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en ti, tú danzas como David. Tú danzas, tú danzas, tú danzas como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, David,
cielo se mueve en ti, tú danzas como David. Yo danzo, tú danzas como David. Tú danzas, yo danzo como David. ¡Santo! ¡Aleluya! Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las... Gloria a Dios. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Qué tremendo, ¿no? Qué interesante. Aprovechando el tiempo que queda, hermanos, para ponernos a cuenta con nuestro Señor. Que no nos sorprenda, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Sino, mira, hay un pasaje también en Mateo 24, que el Señor nos encuentre haciendo de esta manera. Gloria a Dios. En el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bienaventurado aquel ha puesto al Señor sobre su casa. Qué tremendo, ¿no? Bienaventurado el que pone al Señor sobre su casa. Esto va dirigido también a los papás, a los jefes de hogar, ¿verdad? De poder reflexionar en este tiempo que quizá la sociedad nos lleva y son muy duros, tiempos difíciles en todos los aspectos. Yo creo que son los tiempos espirituales más complicados de toda la historia bíblica, por cuanto ha avanzado mucho la maldad. Es muy complicado distinguir de lo bueno de lo malo, teniendo en cuenta, ahí debemos manejarnos nosotros, que el enemigo se acerca como ángel de luz, en tanta confusión, ¿verdad? Algunos esperan avivamiento, pero la Biblia dice que va a haber apostasía. Yo considero que el último gran avivamiento va a ser justamente el arrebatamiento de la iglesia, el mismo arrebatamiento dentro de los cristianos que se comportaron como las 5 vírgenes insensatas. Habrá un mover en ellos, un nuevo despertar, un sacudón, un cachetazo, ¿verdad? Donde ahí empezarán a tomar en serio las cosas de Dios. Pero estamos a tiempo de poder pasar por esos martirios, hermano, porque realmente serán tiempos difíciles, tiempos complicados. Es muy complicado, va a ser muy complicado el quedarse, ¿verdad? Por eso uno tiene que velar, estar a cuenta. Las vírgenes sensatas, las prudentes, dice que tomaron sus vasijas y aceite en sus lámparas, y esas son las oraciones. Uno debe estar cargado de oración, hermano, de oración, y la misma oración va trayendo corrección, la misma oración va trayendo humildad, la misma oración, hermano, va trayendo sanidad en el espíritu, la misma oración es la que te va dando un nuevo despertar. Pero si yo no oro, yo no leo, estoy apagado, manejándome por instintos, por deducciones, estoy manejándome por análisis, y hago análisis, y los análisis humanos no tienen nada que ver con la sabiduría que viene del cielo. No tienen nada que ver, hermano. No es por análisis que yo logro ser un hijo de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo ser hijo de Dios.
Entonces, empecemos a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. No reneguemos por cosas que no tienen sentido. Pongámonos a trabajar si vemos cosas que están equivocadas. Charlémoslo, hablémoslos. No empecemos a hacer como esas pelotitas, no sé cómo se llaman, que rebotan mucho. Son chiquititas y rebotan. Y estamos como esas pelotitas rebotando de iglesia en iglesia y buscando en la iglesia donde me sienta cómodo. No es así, hermano querido, hermana querida, no es así. Ahí donde Dios me puso y ahí donde yo quiero trabajar, vi que esto, listo, ahí me pongo a trabajar. Empiezo a orar, a ayunar, a leer, y el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra, en mí y en los demás. Bueno, hermano, hasta acá hemos llegado. Me quiero despedir hasta el próximo viernes, si Dios quiere, a que cerremos ahí los ojitos donde estamos y vamos a hacer una pequeña oración para dejar al equipo que viene después, a que, bueno, Claudio es mi nombre, Punto de Unión el programa, Camino Nuevo a la Iglesia, y estamos en Radio La Predicadora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde, Dios mío, por este tiempo que pudimos compartir esta palabra, donde es una palabra que sana el alma, una palabra que llega justo a tiempo, Señor, como todo lo que tú haces. Nada se perderá de lo que a ti te pertenece, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos que hayan recibido, Señor, que puedan recibir, Señor, esa fortaleza, Padre, para poder orar a ti, Señor, para cambiar, reflexionar en este último tiempo, en este último tramo de la gracia, Dios mío, que podamos ponernos a cuenta contigo para ser quitados, Señor, y ser tenidos en cuenta por dignos de todo lo que se vendrá a este planeta. Te ruego por esta radio, Dios mío, por las autoridades, por todos los pastores, Señor, por cada uno de los que viene a predicar tu palabra, que tú le des una inspiración del cielo, Dios mío, una palabra precisa para aquellos que están, Señor, en el carácter de oidores, Dios mío, de tu palabra, Señor, por aquellos que acompañan en esta radio, necesitados de ti, Padre. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. Guarda mi regreso a mi hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo viernes, hermanos. Dios los bendiga. Chau. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos.